Que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres misericordioso y compasivo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que pasaste haciendo el bien, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia, en una palabra: que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo: dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, dos parábolas y bien cortas, pero que tienen también su jugo. Y es que Jesús no hace tratados como los teólogos, sino que lo que hace es, en vez de definir las cosas, explicarlas de una forma abierta con parábolas. Claro, uno podría pensar, bueno, ¿y esto del reino de Dios qué es? Y resulta que Jesús no da ninguna definición, predica el reino de Dios, pero claro que para un cristiano después de muchas cosas lo entiende bien. Cristo es el Rey, celebramos la fiesta del Rey del Universo, la celebraremos dentro de muy poco. Ahora en mes de noviembre, siempre antes de empezar el Adviento, la fiesta de Cristo Rey. Si Él es el Rey, los suyos son los del reino. Así que el reino de Dios son todos aquellos que aceptan a Cristo como Rey propio. Pero eso, aunque se intuye en todo el Evangelio, Jesús no da definiciones así. Y entonces nos va dando muchísimas imágenes. Y hoy nos da el Evangelio dos imágenes. La primera, el grano de mostaza. Un hombre toma y siembra en su huerto, creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, ¿qué nos dice esta parábola? Aunque nos dice muchísimas cosas, solo unas pocas. Primero, el grano de mostaza. Un grano de mostaza es, en la mentalidad bíblica, la semilla más pequeña. Más pequeña no en el sentido de que hayan semillas más pequeñas, no puede haber semillas más pequeñas, claro que las hay, pero es la semilla más pequeña de las que se cultivaban en aquella época. Si habéis visto la semilla de mostaza en un puñado de semillas, hay centenares de semillas, son realmente de las pequeñas. Y sin embargo, una pequeña, muy pequeña, nos da un arbusto que es prácticamente un árbol. Y dice también que en este árbol hasta se cobijan los pájaros del cielo, anidan, más que cobijarse, anidan en sus ramas. ¿Qué puede querer decir todo esto? Bueno, en la mentalidad de la parábola representa, primero, todo empieza de una forma muy pequeña, con una pequeñísima semilla, pero que se hace grande. Es lo que vivían los primeros cristianos. De una semilla muy pequeña en el Imperio Romano, allí perdidos en Israel, que no contaba casi nada para el mundo en aquel tiempo, aquello empieza a crecer y empieza a crecer con una semilla que muere. Esta semilla es Cristo. Cristo, que no es nada para el imperio, lo es todo para Dios, es el Hijo de Dios, pero es nada humanamente hablando para los que gobernaban y llevaban el imperio, y sin embargo irá muriendo en la cruz y dándonos su iglesia. Esta iglesia, este reino de Dios irá creciendo. Pero fijaros, como un árbol, el árbol tarda en crecer. Aquí se nos pide la paciencia. Hay que tener mucha paciencia para ver los frutos de la relación con Dios y cómo ha de ir creciendo Dios en el corazón de cada uno. Se hará grande, pero dependerá también de que se cuide el árbol. Si el árbol no se cuida, si hay sequía, aquello se muere. Si resulta que se trabaja, se riega bien, crece y se hace un árbol. Es en el fondo la fe de cada uno de nosotros, que ha de ir creciendo y alimentándose. ¿A qué se parece? ¿A qué compararé de nuevo el reino de Dios? A la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Yo creo que cuando leían esto los primeros cristianos decían, ¿pero de qué habla? 3 medidas de harina.
si 3 medidas de harina son más de 30 kilos de harina. ¿Y qué mujer empasta 30 kilos de harina para hacer pan? Eso ya en aquella época no sería una mujer cualquiera, eso ya es una empresa que se dedica a hacer pan. 30 kilos, empastar 30 kilos, ¿dónde tiene para hacerlo? ¿Dónde le caben? Porque van cogiendo volumen entre el agua y lo que es toda la levadura, eso ocupa mucho. Pues bien, aquí se nos pide lo mismo, hay matices, aunque hay cosas que se parecen con la primera. Primer matiz, ya no hablamos de una cosa pequeña, hablamos de una cosa grande, 30 kilos. Y eso da de comer a mucha gente, con lo cual ya se habla en otro estilo, en una cosa ya grande. El reino de Dios funciona por esa levadura que va haciendo crecer la pasta y fermentarla. El fermento sería el reino de Dios y la harina sería el mundo. Cristo ha venido a cambiar el mundo y también para eso se necesita una levadura, y esta levadura son los cristianos en medio del mundo, y paciencia. La levadura no es se pone y ya está, y en 5 minutos aquello funciona, no. Tarda horas, y no solo, bueno, ahora porque hay levaduras especiales y la gente lo hace todo rápido, pero clásicamente muchas veces se dejaba con masa madre y llegaba a 24 horas de fermentación, y el pan bueno era el que fermentaba lento, poco a poco. Pues se nos dice paciencia al cristiano, paciencia, pero también se nos dice que en el fondo la vocación cristiana es fermentar el mundo, o sea, hacer cambiar el mundo ha de ser cambiado. Eso los primeros cristianos lo veían muy claro, veían cómo iban creciendo, cómo iban cambiando los ambientes en los que se movían. Ahí es magnífica la carta a Diogneto, cómo habla de los cristianos, cómo actúan en esos primeros siglos, cómo van cambiando la estructura del mundo, cambiando las personas. La gente piensa que cambiando simplemente gobiernos se arregla todo. Si los gobiernos, si la gente está corrupta, los gobiernos siempre estarán corruptos. Lo primero es cambiar las personas, es llegar a la fe, cambiar moralmente, gracias a la gracia de Dios, y entonces podrán cambiar los gobiernos, cambiar el mundo. Si solo se hace cambios de gobierno, la corrupción continuará exactamente igual, si no hay un cambio profundo de mentalidad que venga por esta levadura de los cristianos que cambie el mundo. Oremos a Dios Padre, para que proteja y guíe a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que te muestres favorable a la oración de los que te suplican, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave olor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Adoramos te, Christe, et benedicimus ti. Adoramos te, Christe, et benedicimus ti.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.